Ahora es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. Yo recuerdo, estuve el domingo, estuvo predicando. Yo me voy a referir de una forma más sencilla, menos complicada, Junior. Así estuvo predicando y en verdad yo lo he oído ya un par de veces, y aunque es un joven, tiene mucha palabra de Dios, sus labios y en su corazón. Y eso me alegró a mí oír la palabra que él estuvo compartiendo el domingo en la carta de Filipenses. Yo no sé si usted se recuerda que el apóstol Pablo le dice a los de Filipo que el gozo que hay en él sea completo, que sea completo, y él nos dio instrucciones, indicaciones de que debemos de saber buscar y llegar como a la raíz del asunto, porque ahí es donde está la fuente, y si encontramos la fuente, lo encontramos todo. Cuando encontramos, bueno, no, más bien cuando nos encontró el Cristo a nosotros, porque nosotros éramos los que andábamos perdidos, Él no, y nos encontró y nosotros pudimos entender el sacrificio de la cruz, acogernos a esa misericordia, a ese recurso de gracia. Eso, amados hermanos, encontramos la fuente de la vida, la fuente de la salvación, la fuente del perdón. Entonces en Él lo encontramos todo. Y eso es importante para la iglesia, entenderlo, que todo procede de nuestro gran Dios y Salvador, Señor Jesucristo. De ahí procede todo. Y él estuvo compartiendo, y yo solo quiero hacer como un pequeño enlace para darle continuidad, porque me habló el Señor cuando él estaba predicando, cuando él estaba compartiendo, y me hizo ver y me resaltó algo que por cuestión de tiempo, porque imagínense, desarrollar un tema como el que él nos estaba exponiendo no es de 30 minutos. Eso no es de 30 minutos, no es de que una semana de estarle dando. En Dios es una fuente inagotable para encontrar la verdad y para encontrar lo que necesita la iglesia. Entonces yo quiero que vaya conmigo a Filipenses 2, para que quiero resaltar algo en lo cual él, en consideración de lo que Dios le había puesto en su corazón, él nos compartió. Y qué bueno, amado hermano, que nosotros aprendamos humildad. Eso es excelentísimo. Y que aprendamos a hacer sacrificios agradables a Dios. Eso es excelentísimo. ¿Ah? Pero tienen Filipenses 2, en el versículo 2. Tal vez nos ponemos de pie para esta lectura. Dice la palabra: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Se puede sentar. Fíjate que cuando vemos la antesala, el apóstol le dice a los Filipos: ¿han recibido alguna consolación de amor? ¿Han recibido alguna misericordia? Le podría añadir yo. ¿Han recibido perdón? ¿Han recibido la bondad de Dios? Y yo digo, amén, yo lo he recibido. Entonces el apóstol primero le hace ese llamado a la iglesia diciéndole: ok, ustedes están recibiendo, ustedes, Dios ha tenido un propósito y ha estado bendiciendo sus vidas,
Pero yo quiero que el gozo que yo siento porque ustedes hayan sido beneficiados, porque ustedes hayan sido favorecidos, ese gozo lo quiero sentir que se complete en mí cuando ustedes produzcan. Cuando ustedes produzcan, cuando ustedes sean productivos. Y entonces Él les habla y les dice, miren, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Y él habló un poco de la unidad en ese punto. Y la verdad que cuando uno revisa ahí, todo el enfoque es un llamamiento a la unidad. A una unidad, amados hermanos, como la tuvo el Padre con el Hijo, cuando Él dijo, el Padre y yo somos uno. No habían dos, no eran tres, y la misma Escritura dice, Jehová tu Dios, uno es. Aunque Él se nos manifestó a los hombres de tres formas, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, que es el que está aprovisionándonos en este tiempo. Entonces el apóstol quiere completar el gozo en ver un resultado en la iglesia de Filipo. Ahí le está predicando a la iglesia de Filipo, pero esto es para nosotros hoy en este tiempo. Eso tiene que ver con nosotros. Y yo quiero subrayar entre las 4 cosas que menciona, teniendo el mismo, amor. Y cuando yo comencé a meditar en eso, me di cuenta, amados hermanos, que por ejemplo nosotros hoy en la tierra se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque sabemos y entendemos que no nació hoy y mañana, ¿va? Pero como en una fecha, pero este es el día que los hombres buscaron para celebrar, y perfecto, y todos manifiestan amor, pero ¿será que todos dan el mismo amor? ¿La misma intensidad? No, dejemos a la humanidad y centrémonos en nosotros. ¿Será que nosotros tenemos el mismo amor? Una familia, papá, mamá e hijos, ¿tendrán el mismo amor? No. Así de sencillo, no lo tienen. El amor de padres es uno, el amor como cónyuges es otro, y el amor de los hijos hacia los padres es distinto. Entonces, ¿dónde está la fuente de este amor? Es como la otra pregunta para nosotros. ¿Dónde podemos encontrar nosotros este amor que está hablando aquí el apóstol? Que dice que debe de ser el mismo. Y el mismo tanto en cada uno de nosotros. Sin ninguna variación, sino que el mismo amor. Porque de eso es lo que él está hablando. Y yo, cuando estuvo compartiendo Junior, Aparicio, y yo, amados hermanos, me impactó, y me impactó también esto. Y yo no sé si a usted le ocurre cuando alguien está predicando, que hay veces uno se sale algún momentito de la predicación porque Dios le habló a uno en ese momento, y es de aprovecharlo. Es de entenderlo. Y entonces la fuente de este amor, indudablemente que es Dios. Y la escritora lo afirma, Dios es amor. Y no hay nada. Dice la Biblia que al Padre le plació poner de su plenitud en el Hijo.
Y también la Escritura dice que nosotros tomamos de la plenitud de Cristo. Y la plenitud ahí en esa palabra es algo que es completo, que no hay nada superior, que lo llena todo, lo sustenta todo. No es otra que esa palabrita tan corta, pero tan profunda y difícil de comprender, y es el amor. Esa es la plenitud, el amor de Dios. Y entonces lo único que nos puede llevar a que tengamos todos el mismo amor es el amor de Dios en nosotros. Es lo único. Podemos tener el amor fileo, que el amor fileo es el que comúnmente nosotros compartimos, de amistad, de hermandad, que no es malo, porque no es malo, porque es un amor que cuando se profundiza y cuando se agarra raíces, es un amor muy bueno, aceptable para Dios. Pero acuérdese que Dios pide de nosotros lo mejor. Y Él espera de nosotros lo mejor. Que nosotros siempre estemos dando lo mejor. Si estamos sirviendo, que sea el mejor servicio. Si vamos a dar, que demos lo mejor. No, que agarremos los pañitos que ya están todos destrozados, ¿va? Y eso damos. Y mire, cuando hay necesidad, aún hasta eso es bueno. Pero si podemos dar algo mejor, sería más aceptable para Dios. Que nosotros siempre tengamos algo que ofrecerle a Dios. Entonces yo quiero avanzar y lo quiero llevar a la primera carta de Juan en el capítulo 3 y versículo 16. Usted sabe que el apóstol Juan lo reconocen o se reconocen como el apóstol del amor. Era aquel que solía recostarse en el pecho de Jesús. Él era así, más dado, un abrazo, una palabra de cariño. Tenía esa facilidad de él en su corazón. Y él escribe en la primera carta de Juan, si usted lee toda la carta, va a ver usted y va a encontrar un montón de referencias con indicadores del amor de Dios. Pero yo quería extraer que impactó mi corazón. Y dice, primera carta de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, dice. Fíjese cómo lo describe el apóstol, en que Él puso su vida por nosotros. Y entonces decimos, no, si Él nos amó, si dio su vida. Y el Padre nos amó porque nos dio al Hijo. Y qué bueno. Y hasta ahí me parecía a mí muy acertado el apóstol, muy concluyente, pero las líneas que escribe después son unas líneas muy comprometedoras. Y nos pide el mismo amor del que estamos queriendo hablar. Fíjese bien cómo el Señor, a través de la Escritura, nos afirma qué es lo que Él quiere. Y entonces dice la Escritura, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, nos está pidiendo exactamente lo mismo. Y eso a mí me impacta porque ¿será que yo tengo que ir a la cruz o dar mi vida literalmente para mostrar yo el amor de Dios? No está esperando eso el Señor. Hubo un solo sacrificio, perfecto, dice. Ya no hay más. Entonces no es eso lo que está requiriendo. Está requiriendo y pidiéndonos, amado hermano, que nosotros
Cuando ese amor de Dios funcione en nosotros, nosotros podamos dar la vida por los demás. Hay ocasiones que a uno le dicen, mire, deme para una tortilla, y uno tiene media tortilla. Para uno, pues. O hay que dársela, o por lo menos compartir la mitad. Ahí yo estoy dando mi vida. Hoy, este tiempo que estamos viviendo como iglesia, con las necesidades que está teniendo el siervo de esta casa, el hermano Aparicio, la familia pastoral, porque yo he pastoreado por más de 20 años. Y hay veces, amados hermanos, que uno, aunque tiene un buen grupo, hay veces se puede sentir hasta solo. Y no es reclamo. No, o sea, no estoy reclamando. Pero hay veces que uno se puede sentir hasta solo. Pero, por ejemplo, hoy podemos dar la vida. Ese tiempo que tal vez usted tenía para ver un programa de televisión, los cristianos, como ya no vemos novelas, hoy vemos series, ¿va? Hoy se le han cambiado, es una serie, dicen, ¿va? Y entonces, ese tiempo, si usted se lo quita a usted para ponerlo delante de Dios, para rogarle al Dios de los cielos, al hacedor de maravillas, que tenga cuidado del siervo, ahí está poniendo su vida. Ahí estamos dando la vida. Entonces sí se puede. Porque nosotros, la iglesia, tenemos muchas cosas que no las hemos podido soltar. Como por ejemplo, amados hermanos, creemos que no podemos alcanzar la santidad en esta tierra. Creemos que no podemos vencer al pecado en esta tierra. Y no digo vencerlo en que hoy vino y yo me resistí al enemigo, huyó y ya yo quedé. Mire, el enemigo va a volver. Va a volver. Y en la segunda o en la tercera nos haya mal parados. Nos haya mal parados, desubicados. Entonces quiere decir, amados hermanos, que por eso decimos nosotros no, si es que es imposible. Además decimos, aseveramos, la Biblia dice que el que no peca hace mentiroso a Dios, y es verdad. Porque cuando estamos nosotros en esa transición, fallamos a Dios. Pero hoy, Dios a través de la palabra nos va a decir cómo es que no se falla. ¿Quiere saberlo usted? Pues sí, ¿por qué? ¿Habrá algo posible? ¿Habrá alguna herramienta? ¿Habrá algo en lo cual podamos ser liberados del pecado totalmente? Sí hay. La Biblia dice que es una fuente inagotable. Vamos a estar a la presencia de Dios y vamos a proseguir en el conocimiento del Hijo de Dios. Esto no es, o sea que hoy, a mí cuando me habló el Señor en esto me puso, bueno, aquí está, o sea, el camino me lo hizo así, ¿ver? Tenés que pasar por ahí. Y yo lo quiero invitar a usted que pasemos juntos. Hay veces que dicen que es mejor solo que mal acompañado, pero eso es en la calle, en el mundo. Pero aquí es mejor dos que uno. ¿Sí, verdad? Allá sí es mejor andar solo que mal acompañado. Pero aquí la Biblia dice que es mejor dos que uno, y cordel de 3 dobleces, cuando el Señor está, no se rompe. Yo quiero que ustedes lean y vayan a, hija, ayúdame con el Evangelio de Mateo, en el capítulo
22, 34 al 40. Yo quiero correr, no sé, usted me va a ayudar con el tiempo, ¿va? Amén. Sí, porque si no, vamos a hacer vigilia aquí. Mateo 22, lo voy a buscar, si yo creí que... Mateo 22, 34. Fíjate que acaba de haber una discusión, de esas discusiones teológicas, en la cual los saduceos estaban queriendo ver cómo hacían errar al Señor y estaban queriendo discutir sobre la resurrección. Pero posterior a eso, en el 22:34, surge un fariseo, dice Mateo, y le dice, entonces el fariseo, desde el 34 vamos a leer como hasta el 40 me parece. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hasta ahí le hemos puesto nosotros atención a la palabra. Hasta ahí. Porque lo demás ya no lo hemos atendido. Y hemos predicado y hemos compartido que hay que amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, y lo sabemos. Pero no nos hemos detenido a reflexionar las líneas que siguen después. Y fíjate que dice el Señor, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mire qué palabras la que le digo. De estos dos mandamientos depende la ley toda y los profetas. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que por encima de todo es el amor a Dios. No hay nada. Pero que el cumplimiento de la ley y de los profetas, es decir, la palabra del Antiguo Testamento, de ahí depende de cómo nosotros amamos a Dios. De ahí depende. Y la Escritura dice, amados hermanos, que el cumplimiento de la ley, dice, es el amor. O sea, algo que para nosotros es sumamente complicado entenderlo, digerirlo y creerlo, que nosotros podamos cumplir la ley. Y la ley, francamente, el Señor no vino a desecharla, sino a cumplirla. Y dice la Biblia que la ley es buena. Pero lo que pasa es que nosotros la agarramos del otro lado, ¿va? Y vemos y decimos, no, es que la ley me dice que soy pecador, me dice que soy malo, me dice que soy aquí, y no, fíjese. La ley es buena. Y cuando usted revisa la ley en los 10 mandamientos, que es la esencia, todo está enmarcado en amar. Todo. Por eso es que la ley es buena. Si mal no recuerdo, son 3 o 4 versículos que están referidos el amor nuestro hacia Dios y el resto hacia el prójimo. Entonces la ley es buena. Los 10 mandamientos, no hay mejor cosa que haya escrito el Señor para nosotros. No hay. Entonces le dice ahí el Señor, ahora cuando usted ve también en la Escritura
Y dice, cuando nosotros vemos en Gálatas 5:22, que dice, y el fruto del Espíritu es, y entonces la primera palabra que utiliza ahí es amor, la principal. Y fíjese que cierra diciendo el Señor, mire, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y de ahí dice, contra estas cosas no hay ley. Ahora, ¿qué necesita Dios para que nosotros podamos participar como esposa? ¿Qué es lo que tiene que tener una esposa? Cuando se casa porque en la luna pues está enamorada. Siempre hay excepciones más. Pero la mayoría se casa porque está enamorada. ¿Por qué el novio espera el gran atraso de la novia en la iglesia? Porque está enamorado. Tiene paciencia. No, pero ya casado, yo le digo, puntual. Pero espera porque ama. Y es un amor imperfecto. Ese que le hablo es imperfecto. Es el amor que tal vez ni deberíamos de hablar, el amor eros que dice el griego, ni debería de tocarse entre nosotros. Pero hay veces los matrimonios arrancan con ese amor, que es porque ella es bien bonita, que me gusta el cuerpo, y ella que me gusta que es un príncipe, y que aquí, que allá, y ven un montón de cosas, pero que están dirigidas a la pasión. Y gracias a Dios que Dios va en su misericordia ordenando, y después pasamos a otro amor, y ahí vamos caminando. Pero dice la Biblia que en el amor no hay ley. Una de las cartas, si mal no recuerdo, de Pedro, dice, y el mismo Dios de paz os perfeccionará por completo todo vuestro ser, vuestra alma, vuestro espíritu, vuestro cuerpo, para que sea hallado irreprensible en el día de su venida. Ese es el amor que necesitamos alcanzar nosotros. Y la fuente es nuestro Dios. ¿Tenés Mateo? ¿Ya lo leímos? Sí, ¿verdad? Ahora lea conmigo, váyase a Marcos. Fíjese, la misma historia dibujada de otra manera. Aquí yo digo que si yo pudiera decir algún comentario, diría que Mateo vio como ven los hombres las cosas. Simple, 3 cosas. Y hasta ahí. Pero Marcos no. Fue un poquito más detallista como las mujeres. Que las mujeres, observan todo, se fijan en todo. Y hay veces que es bueno y hay veces que es malo, pero no es ese el tema. Fíjese que Marcos, en el capítulo 12, que están hablando de la misma situación, porque es la misma situación, Marcos 12, ya voy a llegar, 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas, dice, fíjate que ya no vio a un fariseo, vio a un escriba, a alguien que tenía conocimiento y estudios de la ley. Por ejemplo, de Esdras se dice escriba en la ley, un gran conocimiento en la palabra. Entonces ya no vio a un fariseo, sino vio a un escriba. Es la primera cosa que quiero que observe. Y le dice, que había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Le preguntó,
¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto no lo oyó Mateo. Y le dice el 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto tampoco lo oyó Mateo. No lo oyó. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que esto. Ahí él le está dando, esto es lo más alto. Este es el requerimiento más alto. No te pueden pedir nada más, porque no hay. No hay nada más arriba. Y entonces le responde el Señor, va, a entonces el escriba, esto tampoco lo notó Mateo. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro fuera de él. Y oiga esto para que usted note la diferencia. Ya el intérprete, cómo lo había captado él, ya no era el lorito repitiendo, sino cómo él había recibido la palabra. El lorito, si uno le enseña que diga una palabra, él la dice. Pero aquí no, él interpretó, razonó, meditó la palabra. Y entonces él respondió. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, y que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, y le dice con todo el entendimiento, ya quitó mente. Fíjate cómo él escriba, quitó mente. Y yo no, hay que usar el entendimiento, hay que razonar esto. Esto no es de que solo pum, 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 no, hay que meditar en la palabra. Y entonces él agrega esa palabra con todo, déjeme buscarlo, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza. No dejó ninguna fuera, solo que hizo la connotación de mente a entendimiento. Y entonces le dijo, y al prójimo como a uno mismo. Y oiga la razón que él les puso. Y esto es más que los holocaustos y los sacrificios. Y ya cuando le dice eso, amado hermano, está bien. Nosotros tenemos que hacer sacrificio para servirle a Dios, tenemos que buscar la humillación, tenemos que buscar la sencillez, pero hay algo más por encima de eso. Y cuando uno entra en ese campo, entonces es fácil hacer lo demás. Porque mire, hermano, yo le voy a decir, yo le he servido al Señor desde el 88. Desde entonces yo vengo sirviéndole al Señor. ¿Sabe cuál fue mi primer servicio? Era el motorista oficial del pastor, con todo y carro. O sea, yo ponía mi carro, la gasolina, mi tiempo, él no tenía, y para donde él iba yo. Hermano, me han invitado a predicar a Cojocoyo, ¿y a dónde es eso? Yo le voy a enseñarle. Vámonos, le decía. Ese fue mi primer servicio. Cuando él me dijo, hermano, mire, quiero que se prepare porque le vamos a dar un discipulado para que vaya a enseñar. Le dije, no, hermano, en eso no me quiero meter porque yo con almas no quiero tener nada, porque yo puedo pagar un plato roto, una silla que se destrabe en la iglesia, la puedo pagar, pero un alma no, le decía. Yo le decía, no.
Y le costó a él para que yo entrara al servicio. Porque yo miraba a las personas como algo que nadie, o sea, algo que no se puede, digamos, pasar uno de los límites con la gente. Primero, porque son hijos del Dios Altísimo. Y el precio es un precio que no se puede pagar, porque es la sangre del Señor. ¿Cómo pagamos eso nosotros? No hay. Entonces yo le decía, ¿no? Hasta que Dios me ablandó, ¿eh? Él tiene sus métodos para suavizarlo a uno, y ya dije yo, vaya, aquí estoy, ¿va? ¿Qué quieren que haga? Me mandaron al diaconado a regar el polvo de la calle, porque en la iglesia antes había polvo, era una calle polvosa, y entonces yo era el que iba a regar el polvo. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Si esto, yo nunca he hecho nada de esto en mi casa, ni arreglar mi cama. Iba aquí regando este polvo. Y Dios hablándome, enseñándome. Entonces, entender eso, amados hermanos, solo Dios lo puede hacer. Y entonces cuando él le dice, cuando este muchacho le responde, este escriba le responde y le dice el amarle, y le dice, Jesús entonces le respondió, estoy en el 34, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, le dijo. Ya encontraste el caminito. Nosotros leemos la palabra, escudriñad las escrituras y os parece que ibas a encontrar la verdad, y que la verdad nos va a hacer libre de la esclavitud, libre del pecado, porque esa es la ley del amor. Libres, que seamos libres. Entonces ya vamos a razonar. Porque el amor, mire, el amor eros es una pasión. No hay nada del corazón, es una pasión. La cipota está bonito, el bicho me gusta, es una pasión. El fileo no, ese es del corazón y conlleva pactos. El ágape, cuando uno ve la palabra, cómo la definen, dice que es con el corazón y con el entendimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, yo cierro aquí para terminar, me voy a saltar algo, pero quiero cerrar ya por cuestión de tiempo. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 3. Amén, ¿lo tienen, amados? Fíjense que el apóstol comienza y dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, dice. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No vamos a predicar en eso. Pero, dice el 5, pero el que guarda su palabra, en este, dice, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Cuánta palabra tenemos? Y no solo aquí, porque aquí Él va hacia uno de conocimiento.
Y dicen que el conocimiento envanece, así dice la palabra, pero el conocimiento es importante. Por falta de conocimiento perecen los pueblos. Pero cuando eso también está aquí, que eso es lo que hace Dios. Ahí en Jeremías, Él dijo, voy a hacer un nuevo pacto. Voy a escribir mis leyes en sus mentes. No, voy a poner en sus mentes mis leyes y las voy a escribir en sus corazones. Ese es el pacto que estamos nosotros. Entonces, ¿sabe cuál es la medida de amor que tenemos para con Dios? Lo que vivimos de la palabra. Nada más ni nada menos. Si ya a mí me escribieron, no mentirás. Aunque quiera, no voy a poder. Si ya el temor de Dios está en mí escrito, ya no le voy a fallar. Ya no. Y yo le podría enumerar cientos de cosas, pero solo déjeme decirle una. ¿Se acuerdan de José? Allá estaba José, fue vendido por los hermanos como esclavo. José lo compra un poderoso de Egipto, lo lleva a su casa, él se gana el respeto de ese hombre, su amo, y lo pone como el señor de la servidumbre, va. José era el que mandaba en esa casa. Y viene y se le ocurre a la mujer, dijo, este José está bonito, dijo. Y usted conoce la historia. Está bonito. Y se le desnudó. Y lo desnudó a él. Y miren hermano, yo como hombre, les digo yo con una mujer desnuda y yo desnudo, no queda otra cosa que hacer pues que meter las extremidades. Si uno va solo, si uno va desarmado, si uno no tiene amor, eso es lo único que puede hacer. Y después uno se arrepiente, Señor, perdóname, vaya que hay misericordia y nos perdona. Pero ¿qué pensó José? Porque yo aquí lo que le quiero llevar es el pensamiento de José. ¿Qué pensó José? Porque él en su corazón y en su alma decía, esta egipcia está bonita. Pero ¿qué pensó él aquí? Y él dijo, no, yo no le puedo fallar ni a Dios, ni a este que me ha abierto las puertas de su casa. No puedo. Ese es el amor. Ese es el amor. No es otro, no es que uno esté viendo estrellitas y todo con Dios, no. Es que cumplamos la palabra, por lo menos la palabra que ya está escrita en nosotros. Que el Señor les bendiga y que el Señor haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Que Dios sea propicio a nosotros porque necesitamos dar ese paso. Si usted quiere, necesitamos subir ese peldaño. Porque nosotros estamos en el peldaño de abajo. Y estamos luchando y queremos pelear con el pecado y queremos pelear con todo. Y no nos funcionan las cosas porque lo que verdaderamente deberíamos de tener es leyes, 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 leyes de Dios en nuestro corazón. Saturarnos de leyes. Entre más leyes tengamos, más difícil va a ser que nosotros tropecemos.